Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. El fin de semana de Sergio Pérez en el Gran Premio Emilia-Romagna fue una auténtica montaña rusa de emociones. Y en este vídeo vamos a repasar todo lo que sucedió en él, las reacciones tanto de Checo como de los altos cargos del equipo de la bebida energética y por último mi opinión acerca de lo que sucedió y lo que podemos ver a partir de ahora con el piloto mexicano. Vamos a comenzar con el viernes, con la jornada de entrenamientos libres, donde el objetivo era el sumar la mayor cantidad de vueltas y kilometraje posible y poner en práctica todo lo aprendido hasta el momento en el Gran Premio de Bahrein y el trabajo en el simulador posterior después de obtener los primeros datos con el RB16B, ver un progreso evidente y continuar con ese proceso de adaptación en un circuito completamente distinto. Y es muy importante porque este trazado, con lo sinuoso y técnico que es, requiere de una confianza plena en tu monoplaza. Y sí, vimos un progreso, vimos algo más adaptado a Checo Pérez en el RB16B, con algo más de confianza, y eso se trasladó sobre todo, aunque esto no es una novedad, a las tandas largas. Ahí tendréis en pantalla el ritmo que demostró en el viernes, en esas tandas largas, sobre Checo Pérez. Y era un ritmo prácticamente idéntico al de los dos Mercedes, así que ya se podía intuir que Checo iba a ser muy fuerte en carrera, y eso eran muy buenas noticias para Red Bull y muy buenas noticias para todos los fans del piloto mexicano. Pero en este circuito a priori es casi mucho más importante lo que puedas hacer el sábado en la clasificación, por lo complicado, por lo difícil que es adelantar, el verte en una posición atrasada, en una sexta, en una séptima, en una octava. Si la carrera es normal, si la carrera es sobre seco, te verías atrapado y no podrías mostrar ese ritmo que demostró Checo que tenía el viernes en esas tandas largas. No le permitiría brillar el domingo, así que el objetivo era centrarse en las tandas cortas, era centrarse en esa clasificación e intentar dar ese paso extra, en intentar avanzar, porque los cronos que mostró el viernes en las tandas cortas pues no eran malos, pero tampoco era nada demasiado impactante. Sabía Checo que su cabeza tenía que estar en el sábado, en la clasificación, en sacar el máximo del RB16B. El único contratiempo que tuvo durante la jornada del viernes es ese encontronazo que tuvo con su viejo conocido Esteban Ocon, que fueron compañeros en 2017-2018 en Force India, un encontronazo que finalmente se quedó en un malentendido. Recordemos que el viernes no funcionaban demasiado bien las radios de los equipos y eso hizo que Esteban Ocon, que estaba en una vuelta de enfriamiento, en una vuelta de preparación, en una vuelta lenta, y Checo, que venía en una vuelta lanzada, se encontraron en un punto de la pista, no se entendieron en ella y colisionaran entre sí. Ellos lo definieron como un malentendido, así también lo definió los comisarios, que decidió no entrar a sancionar a ninguno de los dos pilotos, pero Helmut Marko sí que opinó acerca de la acción y echó las culpas a Checo. El problema fue que la radio de boxes no funcionaba en su totalidad y eso parece haber irritado a la mayoría de los pilotos. No sé para qué tienen espejos retrovisores. Esto fue claramente culpa de Pérez, que pasó a Ocon y luego sucedió este incidente. El daño es reparable, pero por supuesto perdió tiempo. Sobre todo no salió con el neumático blando, pero fue una situación difícil en general. Uno dice que la situación era difícil por no tener la radio, pero que los pilotos no sabían para qué tenían los espejos retrovisores porque parecían no usarlos demasiado, y culpaba a Checo Pérez de esa acción, la culpabilidad de ese toque por parte de Checo, que al final el problema es reparable, los daños no fueron demasiado grandes, pero sí que le quitó un poquito de tiempo en la primera sesión y probaturas con el neumático blando, que las necesita Checo para cada vuelta. Es aprendizaje puro para el piloto mexicano y eso es lo que se lamentaba Helmut. Y sí, eso fue lo único negativo del día para Checo Pérez, pero fue un día muy tranquilo donde se cumplieron los objetivos y donde pudo probar muchísimas cosas a bordo del RB16B. Llegó el sábado, llegó la clasificación, y si en todos los circuitos del calendario la clasificación es importante, en este es crucial, porque una posición mala de salida te puede arruinar la carrera, sobre todo si es en condiciones de seco, como finalmente no fue. Pero esa no era la predicción que tenían los equipos en ese momento. Las previsiones estaban bajando y preveían una carrera en seco, así que tenían que situarse lo más adelante posible en esa parrilla, y Checo lo sabía y por ello se había preparado a conciencia, intentando maximizar sus opciones. Poníamos como objetivo la cuarta posición, ya sería un triunfo para él, situarse por detrás de Bottas, por detrás de Hamilton y por detrás de Max Verstappen.
hablando de que estamos en su segundo gran premio como piloto del equipo de la bebida energética, ver una progresión respecto a lo que vimos en el Gran Premio de Bahrein. Y no solamente es que viéramos una progresión, sino que nos voló la cabeza la actuación de Checo Pérez. Tomó todas las predicciones y los mejores augurios, los hizo una bola de papel y los tiró a la basura, los rompió absolutamente todos. Nos sorprendió, y no solamente nos sorprendió a nosotros, sino que se sorprendió él mismo y sorprendió a todos los miembros del equipo de la bebida energética. Hay que poner en contexto lo que ha sucedido con los compañeros de equipo de Max Verstappen en estas últimas 2 temporadas. En 2019 Gasly terminó su estancia en Red Bull con un 11-1 respecto a Verstappen, y ese 1 viene dado porque Max no pudo pasar a la Q3, se quedó en la Q2 porque no pudo dar su última vuelta debido a un accidente de el Haas. No sé si os recordaréis lo que sucedió en esa clasificación. Y constantemente Gasly no podía romper la barrera de las 3, 4, 5, 6 décimas respecto a Max Verstappen. Subieron a Alexander Albon a finales de 2019, 7-0 respecto a Max Verstappen, y continuaban con esas 3, 4, 5, 6 décimas con Verstappen. Llegó el año 2020 y ¿cómo quedó su resultado en clasificación? Pues un 17-0. Albon durante toda su estancia en Red Bull no consiguió ni una sola vez el superar a Max Verstappen y ni siquiera acercarse a más de 3-4 décimas en ningún momento. Y Checo Pérez, en su segundo gran premio, en su segundo fin de semana como piloto de Red Bull, después de solamente haber tenido un día y medio de test de pretemporada, consiguió terminar por delante de Max Verstappen. Es la mejor actuación en clasificación de un compañero de Verstappen desde el año 2018 y es la mejor clasificación de toda la historia del piloto mexicano en su segundo gran premio con Red Bull. Estamos hablando de Verstappen, uno de los mejores pilotos actualmente en clasificación a una vuelta más rápidos. Es una bestia, es una fiera y tiene tantísimo mérito lo que hizo Checo que nadie lo esperaba. Realmente yo creo que ni los fans que más confían en el piloto mexicano lo esperaban, y es una grandísima noticia de cara al futuro, y ahora lo hablaremos cuando dé mi opinión al respecto. Pero esto es lo que sucedió, esa segunda posición a escasas milésimas de la pole, a escasas milésimas del crono de Lewis Hamilton y por delante de su compañero de equipo, a pesar de ese error que cometió, pero igualmente se podía haber situado cerquísima de Max Verstappen en su segundo gran premio sin estar completamente acomodado en el RB16B, y en el supuesto peor punto de Checo Pérez nos hacían confiar de una carrera que podía ser épica y donde podía aspirar a todo. Sergio se sorprendió, estaba muy sorprendido, pero una vez que ya estaba en esa posición, dijo, pues yo quería la pole, ya que estaba, yo quería la pole, y cometí un pequeño error en la última curva que me quitó algunas milésimas, algunas centésimas que me podían haber dado esa primera posición, denotando una gran ambición y que quería más. A pesar de ese gran resultado, quería más. Y esto es lo que dijo Helmut Marko de ese impresionante sábado de Sergio. La mejora de Pérez ha sido increíble. El hecho de que ya sea tan fuerte en su segunda sesión de clasificación, obviamente nos hace muy felices. Helmut Marko estaba feliz, pero es que Christian Horner no cabía en gozo. Fue una gran actuación del equipo y con nuestro mejor resultado de clasificación en Italia desde 2013. Sergio hizo un trabajo fantástico en su segunda sesión de clasificación para nosotros. Es increíblemente satisfactorio ver a ambos pilotos arriba y adentro con un tiro a la pole, especialmente en una sesión de morderse las uñas, donde los 3 primeros estaban separados por menos de una décima. Muy satisfechos tanto Helmut como Christian Horner del gran desempeño que demostró, y muy orgullosos de ver que por fin tienen una pareja de pilotos que pueden estar ahí arriba juntos, que pueden dar lo máximo que tiene el RB16B, que no solamente hay uno. Y todo estaba abierto de cara a la carrera, todo podía pasar en la misma. Las previsiones de lluvia habían descendido y lo que quería Sergio Pérez era una carrera en seco, porque son las condiciones donde había aprobado este RB16B, pero finalmente no fue el caso. Unas horas antes de la carrera las previsiones cambiaron radicalmente y cayó un chaparrón que fue lo suficientemente fuerte como para empapar la pista y comenzar la carrera mínimo con los neumáticos intermedios. Y lo que parecía un fin de semana de ensueño se convirtió en una auténtica pesadilla. Llegaba una carrera completamente diferente y en la que tenía que aprender in situ todo lo que iba sucediendo, porque las situaciones que se iban a dar eran desconocidas para el piloto mexicano a bordo de este RB16B. Comenzando por la salida, todavía no había salido con el coche
Recordemos que en Bahrein tuvo que partir desde el pit lane y su primera salida oficial con Red Bull ha sido en condiciones húmedas, con neumáticos intermedios. Tengo que decir que me sorprendió gratamente esos primeros metros, porque hizo una gran salida, hizo una buena salida. Lo que pasa es que nada comparable a la que hizo su compañero de equipo, que se logró meter por el interior tanto de Luis como del piloto mexicano y adelantar, consolidar ese adelantamiento sobre el inglés en la primera frenada. Sergio en ese momento actuó de una manera un poquito más conservadora, vio que se metía por dentro Max Verstappen, que Lewis Hamilton estaba ahí y no tenía hueco como para poder pasar al piloto inglés, y decidió situarse por detrás de los dos en una tercera cómoda posición y a partir de ahí construir su cita. Pocos metros más tarde, Charles Leclerc consiguió adelantar al piloto mexicano y bajaba hasta la cuarta posición, y salió el primer safety car de esta cita, un safety car donde Checo cometió el primer error de gravedad que se le puede atribuir en este Gran Premio Emilia-Romagna. Un error que le costó mucho, se le fue el monoplaza de atrás, consiguió domarlo, consiguió controlarlo, pero no pudo evitar la salida de pista y acabar en la pucelana. Pudo reincorporarse rápidamente, pero como estaba el safety car, todos los coches estaban agrupados, Ricciardo y Gasly aprovecharon para adelantarle, y cuando se reincorporó a la pista Checo, vimos cómo los dos pilotos reducían la velocidad para que Checo pasara y recuperara su posición. No sabemos si no sabía ninguno de estos tres pilotos esta parte de la normativa, en ese momento se les fue de la cabeza, o dos, Ricciardo y Gasly fueron muy pillos de frenar, de esperar y ver si Checo Pérez picaba y posteriormente le penalizaban para ganar la posición, para que eso beneficiara en sus carreras. No sabemos cuál de las dos partes fue, pero es lo que sucedió. Checo Pérez pasó a Ricciardo y Gasly cuando no estaba permitido, porque detrás del safety car no puedes adelantar, a no ser que el piloto en cuestión se salga de la pista, como fue el caso de Sergio, o que sea demasiado lento, que sea muy lento, como vimos en el caso de Mick Schumacher, que rompió el alerón delantero, iba muy lento, y creo que Sebastian Vettel, que iba por detrás de él, pudo adelantarle. Solamente en estos dos casos puedes adelantar al piloto que está por delante, en ninguno más. Y si Checo Pérez había perdido estas dos posiciones, al reincorporarse a la pista, lo que tendría que haber hecho es mantenerse ahí, mantenerse detrás de Gasly, detrás de Daniel Ricciardo. El caso es que los adelantó y le metieron una sanción de 10 segundos que podía haber sido peor. Hay que tener en cuenta que podía haber sido peor porque el primer rótulo que nos pusieron en la carrera fue de un stop and go de 10 segundos. Estos 10 segundos de sanción los podría hacer cuando le tocara realizar su primera parada. Podrían aprovechar para cambiarle las ruedas, para cambiar lo que le tengan que cambiar y hacer esos 10 segundos. Así que en este caso son 10 segundos, de la otra forma hubieran sido 30. Entonces, dentro de lo malo, no fue tan malo, pero sí que su carrera se complicaba a partir de ahí y le obligaba a sacarle más de 10 segundos al piloto que venía por detrás, a Daniel Ricciardo. Cosa que hizo. No tenía el ritmo suficiente en la relanzada como para poderse mantener pegados a los pilotos de delante, a Leclerc, Hamilton y Max Verstappen, pero sí como para mantener a raya e irle metiendo tiempo a los que venían por detrás. Bueno, decíamos, si todo va según lo previsto, incluso puede salir por delante de Lando Norris y no perder una posición después de su primera parada. Todavía queda mucha carrera por delante, así que todo estaría abierto. Conocimos un problema alrededor de la vuelta número 10 en una radio de Sergio en el que dijo literalmente que el volante se movía solo, que había algún tipo de problema en el volante que le hacía fuerza. No sabemos si tuvo que ver en ese error, si tuvo que ver en esa falta de ritmo con los neumáticos intermedios respecto a los pilotos que había por delante, pero es el problema que transmitió Sergio Pérez en la radio. El volante se movía solo. Y aprovechó esta primera parada para completar esa sanción de 10 segundos y cambiar el volante. Vimos cómo le cambiaron el volante. Claro, ese cambio de volante seguramente solventó el problema porque ya no se volvió a quejar más por radio Sergio, pero hizo que Lando Norris pasara después de esa primera parada. Así que le tocaba adelantarlo en pista y le tocaba ir a la remontada, pero pensando en el lado positivo, cada vez se iba a sentir más cómodo Sergio, más confiado, e iba a tener condiciones de pista más similares a las que había probado con anterioridad, e íbamos a ver el ritmo tanto de Checo como del monoplaza, y si las cosas iban según lo previsto no iba a tener problemas en adelantar a Lando Norris.
Entonces sucedió en la bandera roja, ese accidente entre George Russell y Valtteri Bottas, y la carrera se reinició. Decidieron el meterle los neumáticos blandos, viendo que en la primera parte de la carrera sufrió bastante para meter en temperatura los neumáticos. Se relanzó la carrera y vimos a un Checo Pérez muy lanzado. Vimos un Checo Pérez que quería recuperar la posición cuanto antes, esa segunda plaza. Teníamos a Verstappen primero, que se iba a ir poquito a poco, y podríamos tener a un Sergio Pérez segundo. Así debería serlo por el ritmo que demostró Checo en las tandas largas del viernes, y ya las condiciones de pista eran bastante buenas. Pero Checo, en esa cabalgada, en ese intento desesperado por adelantar a los pilotos que tenía por delante y a sacar lo máximo del coche, no midió demasiado bien que la pista todavía estaba semi-húmeda, que había parches húmedos. Pisó uno de esos parches intentando atacar lo máximo posible, y el coche se le fue de atrás en el peor momento posible, porque toda la parrilla estaba compactada y perdió una cantidad de puestos, una cantidad de posiciones que ya eran imposibles de recuperar para las pocas vueltas que faltaban. Sus neumáticos ya estaban tocados debido al arrastre de ese trompo, y ya lo que intentaba finalmente es poder arañar aunque sea algún puntillo. Y fue avanzando hasta que se encontró el trenecito formado por Kimi Raikkonen, Esteban Ocon y Fernando Alonso, donde terminó ahí su carrera. ¿Y por qué no pudo adelantar a un Alpine si la diferencia de rendimiento debería ser suprema, debería ser superior? Y vimos como Lewis Hamilton fue sobrepasando a pilotos con suma facilidad. Es verdad que a Hamilton le costó menos, por ejemplo, pasar a un McLaren, que a Checo pasar a Sebastian Vettel, por poner un ejemplo. Pero no es lo mismo adelantar a un piloto que no tiene cómo defenderse, que no tiene DRS, a adelantar a un piloto con DRS. Vimos como en 3-4 vueltas Hamilton se enfrentó a esta situación, donde Leclerc tenía el DRS de Norris, donde Sainz tenía el DRS de Leclerc, y donde no se podían adelantar. En esas vueltas era imposible que Lewis pasara al piloto que tenía delante, tenía que esperar a que se presentara esa posibilidad, y eso lo hizo perfecto el piloto inglés. Vio la oportunidad y en nada que la tuvo, atacó. 3 pilotos de forma consecutiva tienen DRS. Ocon lo tenía de Kimi Raikkonen, Alonso de Esteban Ocon y Checo Pérez de Fernando Alonso. Y el que está por delante no puede adelantar al único piloto que tiene DRS, que en este caso era Kimi Raikkonen, por la velocidad tan buena que tenía el Alfa Romeo en la recta. Pues es imposible el poder adelantar. Ni Alonso iba a poder adelantar a Ocon, porque Ocon tiene DRS, la diferencia de velocidad no es lo suficientemente grande como para poder adelantar en la pista. Ni Sergio Pérez, a pesar de que la velocidad entre ambos monoplazas en el tiempo por vuelta es muy grande, tampoco tienen la oportunidad de adelantar. Su carrera se destrozó previamente, primero con ese error detrás del safety car, y sobre todo con ese segundo ya con los neumáticos de seco, que fue el que verdaderamente dio al traste con toda opción en la carrera, porque hasta el momento todo estaba abierto y todo podía suceder. Y las cosas son como son. La carrera de Checo fue muy mala, cometió demasiados errores y no estuvo acertado, y es algo que reconoció desde el primer momento el piloto mexicano, y es algo que me está gustando mucho de la etapa de Checo en el equipo de la vida energética. Saben que esperan mucho de él y quiere superar esas expectativas, como lo hizo el sábado, pero el domingo no estuvo acertado y se lo echó todo a sus espaldas, como también lo hizo el sábado en la clasificación del Gran Premio de Bahrein. Tenía que haber hecho una vuelta muchísimo mejor de la que hice. No me valen excusas del neumático medio y de mi poca experiencia a bordo del coche, no me valen esas excusas. Exactamente lo mismo sucedió con el domingo. Lo lamento mucho, perdónenme chicos, mis grandes disculpas. Esto decía un Checo abatido después de cruzar la línea de meta, pidiendo disculpas, pidiendo perdón por su mala actuación. Y esto es ya lo que dijo justamente al bajarse del monoplaza. Lo siento mucho, en primer lugar, con mi equipo, porque no estuve allí hoy. Las condiciones eran muy malas, lo que significaba que tenía problemas para poner temperatura en mis neumáticos, por lo que el coche era muy difícil de conducir. En el coche de seguridad me salí, volví y me penalizaron por eso, lo que significó que perdí la posición ante Norris, y eso hizo las cosas más difíciles. Habla de la sanción posterior y esa parada donde salió por detrás del piloto inglés. Luego al final deberíamos haber terminado en el podio, pero luego cometí ese error y eso fue muy costoso. Por supuesto que es importante que me acostumbre al coche
y que aprenda de estas lecciones. Pero me equivoqué. Estoy muy decepcionado de mí mismo y lo siento mucho por el equipo. Creo que en la reanudación el podio era nuestro y el ritmo del coche fue bueno hoy. Deberíamos haber terminado 1 y 2 en el podio. Centrémonos en la próxima carrera ahora. Trabajemos muy duro como equipo y volveremos más fuertes. Y esto fue lo que dijo el lunes para Servus TV, televisión austriaca, Helmut Marko. Creo que en la carrera no consiguió poner los neumáticos en temperatura enseguida como hizo Max, pero después de la reanudación de la carrera, por desgracia, todo salió mal, aunque le pusimos el neumático blando, pero con el trompo se acabó y estuvo la historia de la sanción de los 10 segundos. El décimo lugar es, por supuesto, más que molesto. Y hemos visto las declaraciones de Helmut Marko el viernes culpando a Checo Pérez, el sábado alabando a Checo Pérez y el domingo diciendo que, bueno, ese 11º lugar es más que molesto y dando su opinión y sus explicaciones acerca de la carrera del piloto mexicano. Y sabemos que Helmut no se casa con nadie, te dice lo que te tenga que decir, tanto bueno como malo, no es que tenga manía a un piloto, ni en este caso le tiene manía a Checo Pérez, ni va a estar dándole palos constantemente. Vemos que el sábado, cuando lo hace bien, lo alaba. Cuando lo hace mal, le da palos. Y eso va a ser así a lo largo de la temporada. Helmut no tiene pelos en la lengua y te dice lo que te tiene que decir en todos y cada uno de los momentos. No es el típico, en este caso es el asesor de Red Bull, pero no es el típico alto cargo de una escudería que protege a su piloto en todo tipo de circunstancias. No, Helmut te va a decir lo que te tenga que decir. Y me parece tan importante que Checo Pérez tenga la figura de Christian Horner dentro del equipo, el apoyo que le está suministrando. Esto es lo que dijo después de su carrera. Fue difícil para él, tuvo un sábado tan bueno y luego una carrera que no salió como quería esta tarde. Un par de pequeños errores, particularmente el trompo, tan difícil para él. Deberíamos haberle quitado muchos más puntos a Mercedes hoy, pero tuvo un buen ritmo en la carrera y todavía queda un largo camino por recorrer. El sábado hizo un buen trabajo, por supuesto que fue una pena que no estuviera al frente el domingo, pero llegará a tiempo. Estoy seguro de que tiene los mejores fines de semana por delante. No salió como quería esta vez, pero definitivamente verá mejores domingos este año. Se está sintiendo cada vez más cómodo con el coche y puedes garantizar que volverá más fuerte. Es vital para Sergio Pérez tener la figura de Christian Horner en el equipo, alguien, un alto cargo en el que poder apoyarse, que lo arrope de esta manera, algo que por ejemplo Pierre Gasly ni Alexander Albon contaban y se vieron entre comillas solos dentro de la escudería. Checo Pérez jamás estará solo porque tiene ahí a Christian Horner, que lo conoce muy bien de su etapa de GP2, que han compartido mucho juntos, que se conocen bien y que sabe hasta dónde puede llegar. Y vemos como Christian Horner intenta apoyarlo, intenta arroparlo e intenta quedarse con la parte positiva de este fin de semana. Se ha visto el potencial de Sergio Pérez. Es una lástima que la carrera saliera tan mal, no puede ocultar su frustración porque era un día para recortarle muchísimos puntos a Mercedes e intentar sacarle una distancia en el Mundial de Constructores, un colchón por lo que pueda suceder en estas próximas carreras, pero comenta que lo mejor está seguro que estará por venir del piloto mexicano después de lo que hemos visto en general este fin de semana. Son conscientes de que todavía le falta un poquito en esa adaptación y que llegará. Y vamos ya con mi opinión. Checo Pérez vivió lo que tiene que soportar un piloto de la máxima categoría del automovilismo y un deportista de élite, sea del deporte que sea, baloncesto, tenis, fútbol, el que se os ocurra. Un día eres el demonio y al otro día eres Dios. Un día eres Dios y al otro el demonio. Lo suelen vivir deportistas de élite de un año para otro o de un mes para otro. Lo que pasa es que Sergio lo tuvo que vivir de un día para otro. El sábado era Dios y el domingo era el demonio. Esa montaña rusa. El sábado en lo más alto, el domingo en el subsuelo. Y eso no es así, la realidad está en el término medio, en el punto medio. Ni el sábado era Dios, ni el domingo es el demonio. Y voy a exponer no excusas, porque excusas no son válidas en este caso, porque ni el propio piloto ni el propio protagonista quiere dar excusas. Se siente decepcionado consigo mismo y es consciente de que la actuación el domingo no está a la altura de su carrera deportiva, de lo gran carrerista que es y de lo que espera Red Bull del piloto mexicano y de lo que esperamos todos de él. Sin excusas, ese último error, que fue el que más costó, estuvo fuera de lugar y no debería haber sucedido. Pero
hay que entender que las condiciones de la pista eran sumamente complicadas y más para todos estos pilotos que se han estrenado en una nueva estructura. Si hasta Lewis Hamilton, todo un campeón del mundo, erró, al final por X o por Y motivo consiguió recuperarse. Y no solamente Hamilton, sino es que prácticamente todos los pilotos de la parrilla cometieron algún error en un momento dado de la carrera. Algunos costaron más y en otros casos costaron menos. En el de Checo Pérez costaron muchísimo, dieron al traste con su carrera y ese es el principal problema. Pero errores vimos de todos los colores y sabores, sin ser esto una excusa, pero es una realidad. Las condiciones de la pista eran dantescas. Pilotos que han cambiado de estructura, que han cambiado de escudería, sufrieron mucho durante todo el fin de semana. Porque en el caso de Checo Pérez tiene que ser diferente. Este fin de semana nos ha servido para darnos cuenta de que todavía está en ese proceso. Por mucho que queramos que estén ya preparados y que den el 100%, todavía siguen en ese proceso de adaptación. Todavía siguen teniendo esos ciertos altibajos que irán siendo subsanados en estas próximas carreras. Y esa es la clave, ver un progreso en el Gran Premio Emilia-Romagna respecto a lo que vimos en el Gran Premio de Bahrein, y ver un progreso en Portugal de lo que vimos en el Gran Premio Emilia-Romagna. No es algo que se vaya a dar de la noche a la mañana, no de la noche a la mañana ya Ricardo está preparado, Ricardo ya está por delante de Norris, está al 100% con el MCL35M. No, es un proceso que se irá viendo con el transcurso de las carreras. Y pasarán 1, 2, 3 más, y ya esto no servirá ni siquiera como una posible excusa, una posible explicación del mal rendimiento. Si pasan 2, 3 carreras más y seguimos viendo lo mismo de todos estos pilotos, ya significará que hay un problema más grande que la simple adaptación. Yo he escuchado: ¿cómo adaptación? Si Checo Pérez lleva 10 años en la máxima categoría de automovilismo. Y sí, es cierto, pero estamos hablando de un monoplaza que no tiene absolutamente nada que ver a todos los que ha estado pilotando con anterioridad. Igualmente le pasa a Carlos Sainz, y lo han comentado los propios pilotos. Es que no tiene nada que ver con el coche que pilotaba con anterioridad. Estoy intentando sentirme cómodo con él. Los monoplazas, a pesar de que sigan siendo Fórmula 1, cambian mucho su estilo de conducción de unos a otros, y a eso tienen que acomodarse y tienen que adaptarse. El coche no se va a adaptar a ellos, son ellos los que se tienen que adaptar a ese monoplaza, y solamente tuvieron un día y medio de test. Lo están haciendo in situ en los propios grandes premios. Y Fernando Alonso, todo un bicampeón del mundo que cumple 20 años en la máxima categoría del automovilismo, ha estado 2 años fuera. Y se nota que todavía le falta adaptación, y hemos visto algunos destellos de calidad y de rapidez del viejo Fernando Alonso, como si no se hubiera ido, pero todavía le falta esa consistencia. Y con el paso del tiempo estoy seguro de que llegará. Y de todos los pilotos, por mucho que lleven o por poco que lleven en la máxima categoría del automovilismo, se nota, y se nota muchísimo. Y con esto no quiero dar una excusa, quiero dar una realidad, es lo que es. ¿Y cuáles son los motivos por los que de forma individual la carrera de Checo fue tan mala, fue tan errática? Primero, porque es la primera vez que pilotaba con el RB16B en este tipo de condiciones, y tuvo que aprender conforme iban avanzando las vueltas y conforme las situaciones se daban enfrente de él. Ese es el primero de los motivos. El segundo, porque Sergio Pérez es un piloto que cuida mucho los neumáticos a base de no generarles demasiado estrés y demasiada fuerza. Eso es muy bueno en condiciones de seco, y sobre todo cuando hay una temperatura extrema, cuando hay una temperatura muy alta. Su gestión es inmensa, es tremenda, es de las mejores de toda la parrilla, pero eso le dificulta mucho a la hora de pilotar en mojado, en una pista que está muy fría, como lo fue el domingo. Las temperaturas superaban por poco los 10 grados, incluso de la pista también. Y eso hacía que fuera muy complicado el meter en temperatura los neumáticos, y es algo intrínseco del piloto mexicano, porque Max Verstappen sí lo consiguió hacer. Es un problema que tuvo Checo en la carrera del domingo y que no supo cómo sobrellevar. Lo han comentado Checo y lo ha comentado Helmut Marko. El problema principal de la primera parte de la carrera, cuando tuvo los neumáticos intermedios, fue que no consiguió meter en temperatura los neumáticos. Y sí, ha conseguido Sergio Pérez grandes actuaciones bajo la lluvia, como ese 2012 en Malasia, pero también ha habido situaciones donde le ha costado mucho, como en el Gran Premio de Alemania 2019, como en la clasificación del Gran Premio de Austria o Estiria, en el Red Bull Ring. Y por ejemplo también en Turquía, sí, terminó finalmente en el podio y terminó con una grandísima actuación y posición, pero su primera parte de la carrera estaba muy por detrás de la de Lance Stroll, y la clasificación también, cuando habitualmente en seco terminaba muy por encima del piloto canadiense.
Y sumado a esa poca experiencia en el RB16B, no encontró la solución para poder meterlas en temperatura y fue supervivencia en esa primera parte de la carrera. Fue intentar, fue esperar a que mejoraran las condiciones. Y otro motivo, no sé qué opináis vosotros de este, creo que Checo estaba algo sobreexcitado y sobrecondujo en algunas partes de la carrera. En la primera por a lo mejor esa frustración de, ostras, salgo segundo, tenía todas las oportunidades y ahora con esta situación se me ha complicado mucho. Y esa frustración de no poder meter en temperatura los neumáticos y no estar saliendo las cosas ni el ritmo que él quería. Y en la parte final, porque veía que tenía la segunda posición al alcance de su mano y quería recuperar lo que había perdido en la primera parte. Y esa sobreconducción le hizo finalmente cometer errores. Intentó más de lo que podía hacer. Y eso realmente lo agradezco. Agradezco el enfoque que tuvo Checo y que tuvo también, por ejemplo, Carlos Sainz. Sí, cometió muchísimos errores en la primera parte de la carrera, pero también tuvo un ritmo descomunal, un ritmo increíble. Y no se dejaron nada en el tintero. Finalmente, para Carlos la cosa salió bastante bien, para Checo no, pero intentó hacer algo más. Y esa es la actitud que te hará aprender de cara al futuro. Y esto es con lo que me quedo yo de este fin de semana y con lo que también se queda Red Bull por las palabras de Christian Horner con el sábado. Yo tenía un cierto miedo, seguro muchísimos de vosotros también, porque hemos visto las virtudes que ha tenido Sergio Pérez a lo largo de toda su carrera deportiva. Es un gran carrerista y no dudábamos que en carrera sí que pudiera estar muy cerca del ritmo de Max Verstappen y ser fuerte ahí con esa gestión. Pero sí que tenía muchas dudas de cuál iba a ser su velocidad pura en uno de los monoplazas más top de toda la parrilla y contra uno de los pilotos más top de toda la parrilla como es Max Verstappen. Era un reto mayúsculo el que tenía ante sí, y vamos a ver verdaderamente de lo que era capaz Checo. Y lo que vimos el sábado es que no solamente puede ser capaz de tener un ritmo muy competitivo en carrera y poner en práctica todas esas virtudes que le han acompañado en toda su carrera deportiva, sino que también es capaz de clavarte vueltones en la clasificación cuando llega el momento decisivo, cuando llega el momento de máxima tensión. Y ese era el mayor miedo que yo tenía viendo cómo había destrozado Verstappen a Albon y a Gasly. ¿Pérez realmente puede estar a menos de 3-4 décimas de Max Verstappen? Pues ha demostrado que no solamente es que pueda estar por debajo de esas 3-4 décimas, sino que en alguna ocasión incluso puede estar por encima del piloto holandés, lo que me parece muy remarcable y lo más importante de todo. Porque la velocidad está ahí, el sábado nos lo demostró. Y lo demás, esa regularidad, esa consistencia, esa estabilidad que no ha tenido en las dos primeras carreras, es algo intrínseco del piloto mexicano que nos ha demostrado a lo largo de toda su carrera deportiva. Y es algo que llegará, es algo natural, algo que irá llegando con el paso de las carreras, con el paso del tiempo, con el paso de los grandes premios. Es cuestión de tiempo. La velocidad está, lo demás es cuestión de tiempo. Y creo que después de este fin de semana, a pesar de la frustración por no haberle podido recortar más puntos a Mercedes, Red Bull se va muy satisfecha del progreso, del salto de gigante que ha dado en su adaptación al RB16B y sobre todo esperanzados de lo que pueden ver en un futuro, porque se han dado cuenta que Checo Pérez puede llegar a tener la velocidad que tanto estaban esperando, que tanto estaban soñando, ese Verstappen-Ricciardo de 2018-2017, una pareja de pilotos compenetrada, muy igualada y que pueden sacar lo máximo del RB16B, que sea un punto a favor en su lucha contra Mercedes. Y ese me parece el punto más destacable. Sí, fue un fin de semana malo. Sí, al final nos quedamos con lo negativo porque es lo último que ha sucedido y los humanos somos así, nos quedamos con la parte negativa. Pero me parece que hay mucho más positivo que sacar del fin de semana que negativo. Y del domingo no hay demasiado que destacar porque no hay nada que destacar. Pero sí hay muchísimo de lo que aprender. Ya Sergio Pérez, después de esta carrera, puede decir que ha probado el RB16B en todas y cada una de las circunstancias posibles y sabe hasta dónde puede llegar. Y todo lo que ha aprendido en el Gran Premio de Bahrein y en el Gran Premio de Emilia-Romagna tendrá que ponerlo, y estoy seguro que lo va a poner en práctica a partir del Gran Premio de Portugal, y vamos a ver a un Checo Pérez reforzado. Y este ha sido su mensaje en las redes sociales. Lo que te define no es lo que haces, sino la forma en cómo te levantas después de caer. Volveremos más fuertes que nunca. Quiere revancha, quiere venganza y quiere volver en el Gran Premio de Portugal más fuerte que nunca. Éramos conscientes, y Sergio también, de que esto no iba a ser un camino de rosas. Altibajos y los errores y los problemas iban a llegar. Se aprende así, a base de golpes, a base de errores.
y Sergio Pérez habrá aprendido muchísimo de este Gran Premio Emilia-Romagna y, como dice, estoy convencido de que volverá muchísimo más fuerte en el Gran Premio de Portugal. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca del fin de semana en líneas generales de Sergio Pérez, con qué os quedáis vosotros. Recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio. Aparte de aprovechar ese prezazo, apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tenéis oferta que se va renovando día tras día, tanto de Switch como de PC, de PlayStation, de Xbox. Echadle un vistazo si os interesa, y también el sorteo que estamos realizando con ellos del videojuego que vosotros elijáis, el que queráis de toda la tienda, os lo podéis llevar de forma completamente gratuita. Estamos a 21, faltan unos poquitos días para terminar el sorteo de este mes, así que participar si no lo habéis hecho ya, todo ahí en la descripción. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.